Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir al Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 23 al 35. Ya que lo encuentre, le voy a pedir se ponga de pie, por favor. Mateo capítulo 18, 23 al 35. Amén. Parece que ya lo encontramos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, todos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Todos? Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Todos el 35, hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pido bendigas este mensaje, que sea de edificación, que sea de bendición a los oyentes. Señor, soy incapaz de ser de bendición con mi propia fuerza, mi propia voz, mi propia vida, Señor. Te necesito y te ruego que obres en esta tarde para edificación de la iglesia y bendición de los creyentes. Que tu palabra, Señor, pueda hacer la obra y no mi voz no llega lejos, Padre, pero tu palabra llega al corazón y lo cambia, lo transforma. Pido, Dios, que tu palabra corra como un río y sea glorificada y dé vida en abundancia en nuestro corazón. Gracias, Dios. Bendice, te lo ruego en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. He estado predicando ya por varios miércoles acerca de la sanidad de las emociones, y el último mensaje que hablé es la importancia de cambiar nuestra forma de pensar para poder ser sanados de emociones como estrés, emociones como ansiedad, emociones como depresión, aflicción, emociones como ira, rencor, enojo. Y hoy voy a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del poder limpiador del perdón. El perdón, hermanos, tiene un poder purificador. Los que eligen perdonar son los que deciden
dejar atrás el resentimiento, la amargura, la vergüenza. Y tienen la disposición de renunciar a todo reclamo por la compensación de una ofensa. La Biblia dice que todos ofendemos, pero también dice la Biblia que todos somos ofendidos. Y el perdón, hermano, le permite dejar ir a la persona la ira reprimida. El perdón, la falta de perdón, acumula la ira, trae resentimiento. La falta de perdón trae amargura, trae dolor. La falta de perdón trae culpa delante de Dios. Y toda emoción que se esconde en lo profundo del alma. Y la falta de perdón llega al punto de enfermarnos en el cuerpo, el alma y el espíritu. La falta de perdón es como beber veneno, poco a poco, al punto de que después de beber veneno mucho tiempo empieza a afectarte, empieza a intoxicarte, empieza a dañarte y a lastimarte. El perdón, hermanos, no es algo que hacemos una vez y ya perdonamos para siempre. El perdón es continuo. El apóstol le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y Cristo le digo, no te digo 70, pero hasta 70 veces 7. El perdón, hermanos, es continuo. El perdón es algo que tenemos que ejercitar continuamente porque continuamente somos ofendidos. Ahora, el perdón significa poner a la otra persona plenamente en manos de Dios. Soltarla de nuestras manos, soltarla de nuestros pensamientos, soltarla de nuestras emociones y dejarla ir. Ese es el perdón. Y el perdón, por definición, no es una emoción. El perdón es como el amor, no es una emoción. No perdonas porque lo sientes, pero perdonamos porque es un mandato de Dios. La Biblia dice que perdonemos a los que nos ofenden, como también nuestro Padre nos perdona a nosotros. A veces el perdón no es un asunto de un sobreflujo de amor, porque cuando nos ofenden, sucede que esa fuente de amor se apaga o se tapa. Y lo que sentimos por el que nos ofendió es todo menos amor. Queremos venganza, queremos juicio, queremos que le vaya mal, le deseamos a veces lo peor. Y aún hasta lo vemos con ira y resentimiento. Entonces el amor no viene por un sobreflujo de amor. El perdón no viene por un sobreflujo de amor en nuestra vida. El perdón, hermanos, viene por la gracia de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor. Como le dije, el perdón es poner a la otra persona plenamente en las manos de Dios. A veces pensamos, el tiempo me va a ayudar a perdonar. Pero, hermanos, en ninguna forma el tiempo puede sanar lo que una ofensa ha hecho. El tiempo lo que hace es que nos madura y no nos afecta tanto, pero seguimos intoxicados.
Y quizá tenemos más fuerza porque el tiempo nos ha hecho más fuertes espiritualmente, o nos ha hecho más fuertes emocionalmente, o más fuertes físicamente o mentalmente, y podemos lidiar con esa ofensa casi como si no la tuviéramos, pero no quiere decir que ya perdonamos. El tiempo no es una definición de perdón, algo que va a permitir que las cosas sucedan, porque el tiempo no causa que se disipe automáticamente la emoción dolorosa y tóxica de la falta de perdón. Aún los efectos dolorosos de la infancia pueden doler con igual intensidad 40 años más tarde. El perdón, hermanos, es llegar al punto donde decimos, Señor, yo necesito perdonar. Y es un asunto de la voluntad y no de las emociones. Hay un ejemplo, hermanos, de la vida real, algo que sucedió respecto al perdón. Y este hombre se llamaba Wild Hill. Wild Hill fue un prisionero en los campos de guerra en la Segunda Guerra Mundial, bajo los nazis. Lo que la gente notaba con este prisionero es que su postura era erguida, sus ojos brillaban, su energía era infatigable, y ellos no podían creer que un prisionero tuviera tal vigor en un campo de concentración. Aunque este prisionero trabajaba de 15 a 16 horas al día, no mostraba señales de fatiga. Cuando todos los demás caían rendidos después del día de trabajo, pues todo el estrés emocional. Una vez, este hombre, Wild Hill, le enseñaba a la gente la importancia del perdón. La gente lo escuchaba y una vez le dijo a alguien, se atrevió a alguien a decirle, es que no es fácil para algunos perdonar. Como sugiriendo, pues tú la tienes fácil, quizá tú puedes perdonar, pero nosotros la tenemos difícil. No es fácil para algunos perdonar. Y este hombre empezó a contar su historia. Él dijo que ellos vivían en la sección judía, en el vecindario judío en Varsovia. Cuando llegaron los soldados nazis y sacaron a todos los judíos a la calle y los pusieron frente a una pared. Ahí estaba la esposa de este hombre, de este judío, dos hijas y 3 hijos. Comenzaron a disparar con ametralladora y mataron a toda su familia, a sus hijas, a sus hijos y a su esposa. Pero a él lo separaron porque él era un hombre que podía hablar alemán, francés, inglés y varios idiomas, y lo separaron porque lo vieron útil para el campo de concentración. Y él dijo, yo no voy a permitir que el odio que mató a 6 personas, hablando de su esposa y sus hijos, continúe lastimando y afectando más personas. Y él dijo, yo he decidido pasar el resto de mi vida amando a toda persona con quien yo entre en contacto. Y dijo, ese es el poder que me mantiene sano físicamente, emocionalmente y mentalmente. Hermano, la palabra de Dios dice que si queremos tener esta bendición, tenemos que ser como niños. La palabra de Dios dice ahí en Mateo 18:31, estamos ahí en ese vecindario de la Biblia. Ahí en Mateo 18, versículo 31. Fíjese lo que dice la palabra de Dios.
Dice, viendo sus consiervos, Mateo 18, versículo 3, no 31, Mateo 18, 3, dice la Biblia, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como hermanos, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo, hermanos, exalta las cualidades de un niño y nos exhorta a que seamos como niños, aunque ya seamos adultos. Una de las cualidades de un niño, hermanos, es que un niño te perdona. Un niño no te guarda rencor. Un niño no odia para matarte. Ahora crecen y sí, empiezan a guardar rencor, resentimiento, amargura. Pero un niño perdona, aunque lo maltraten, aunque no lo respeten. Un niño perdona. El Señor dice, debemos ser como niños. Ahora, quiero esta tarde hablar, hermanos, del proceso del perdón. El perdón es un proceso. El perdón no sucede de la noche a la mañana. El perdón no sucede automático. No vas a perdonar a alguien de una manera rápida y automática. Es un proceso que a veces no reconocemos. Y el primer paso de este proceso para perdonar, hermanos, es, aunque parece lógico y parece obvio, pero a veces no es tan obvio, el primer paso del proceso, hermanos, es admitir que te han ofendido. Piense, admitir que te han ofendido. Es muy común que caigamos en un estado de negación y pensemos, yo estoy bien, todo va a estar bien. O pensemos, es algo leve, voy a poder sobrepasar este momento, no hay problema. Hermano, cuando alguien nos ofende, si no lo arreglamos bíblicamente, el diablo toma ocasión. Dice la palabra, ni deis lugar al diablo. Dice la Biblia, porque no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo, el diablo, hermanos, está trabajando con maquinaciones prefabricadas y maquinaciones que están diseñadas para dañar a lo más profundo del ser humano, al punto de devorarlos e inutilizarlos y llenarlos de resentimiento y rencor, para que no seamos útiles a la obra de Dios, perdamos el gozo, perdamos la paz y toda bendición que Dios nos quiere dar. Por eso el primer paso es tan importante, hermanos. A veces no admitimos que nos han ofendido. Pensamos, yo sé que lo que pasó no tenía que molestarme. O pensamos, yo debo de ser más espiritual que esto. O pensamos, la gente me dice que esto era de esperar o que ya venía. O pensamos, estoy exagerando. O a veces pensamos, lo perdoné de palabra, pero en realidad no lo había perdonado de corazón. Y hermano, es bien importante que reconozcamos que el primer paso es aceptar que nos han ofendido. Aceptar que cuando vemos o pensamos de una persona, vienen sentimientos a nuestro corazón. Vienen emociones de ira, de enojo, de rencor. Viene, hermanos, un estado emocional de turbación. Vienen pensamientos, hermano, de juicio. Y vienen a veces deseos de venganza. Pero seguimos haciendo a un lado el hecho de que nos han ofendido y pensamos que es algo pasajero, pensamos que es algo pequeño, que es algo leve, algo que era de esperar, algo que no tiene mayor importancia, hermano. Debemos de darle la importancia que tiene, porque Dios quiere que estemos saludables espiritualmente, y el primer paso es reconocer que nos han ofendido.
La escritura, hermanos, nos enseña, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vea conmigo, vea conmigo este pasaje, hermanos. Le voy a dar la cita. Un segundo, estoy buscando la cita, no la tengo en mis notas, pero tengo el versículo en mi corazón. Ok, vea lo que dice en Santiago 3:2. Santiago 3:2, hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos, ¿qué, hermanos? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es, hermanos, todos ofendemos. Quiere decir que yo ofendo, pero quiere decir que todos me ofenden. O de alguna manera me van a ofender. Quiere decir este versículo, hermano, que no van a faltar ofensas en tu vida. Que en tu vida va a haber plenas oportunidades de ser ofendido. Y que es muy probable que en tu vida tengas ofensas que no estás reconociendo porque no es una ofensa grave, como diríamos, bueno, pues no es una infidelidad matrimonial, o no es un homicidio, o no es que me hayan maltratado verbalmente o físicamente. Es algo ligero y pensamos, no hay problema, pero en realidad sí hay problema, hermanos. Porque si es algo pequeño, puede ser una raíz o puede ser una semilla que está allí en tu corazón, que si no la quitamos de en medio va a crecer y va a fortalecerse, y puede ser una fortaleza que el enemigo use para menguar nuestra vida espiritual. Vea lo que dice el libro de 2 de Corintios, por favor. Ahí en el libro de 2 de Corintios, hermanos, por favor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el que, hermanos, conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros podemos conocer más a Dios cuando Dios nos da la gracia para perdonar. Una de las excusas para no perdonar es esta, hermanos. Decimos, no puedo perdonar. Y en realidad, hermanos, está mal decir no puedo, porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo. Pero decimos no puedo. Y en realidad ese no puedo significa no quiero. Ese no puedo significa que no estás dispuesto a soltar a esa persona. Pero es interesante, hermano, que cuando no perdonamos, el mayor daño de la falta de perdón no lo lleva la persona que me ofendió. Cuando no perdonamos, el mayor daño de la ofensa la lleva el que no perdona. Nos afecta. La palabra de Dios nos habla de esos verdugos. Vea lo que dice ahí en el texto de esta tarde, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice la palabra de Dios, versículo 32. Entonces, llamándole su señor al que él había perdonado, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quiénes, hermanos? A los verdugos. ¿Qué es un verdugo? Un verdugo es alguien que te castiga. Un verdugo es alguien que te hace pagar las que debes. Alguien
un verdugo es alguien de ejecutar una pena en tu vida. Esto es una pena de muerte u otros castigos corporales impuestos por la justicia. Ese es un verdugo, una persona cruel. Castiga sin piedad y castiga y exige demasiado. Atormenta. ¿Y qué dice la Biblia? Cristo, hermanos, nos ha perdonado a nosotros. Pero ¿no debíamos nosotros también tener misericordia de nuestro consiervo como el Señor tuvo misericordia de nosotros? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Estaba estudiando esta mañana y, hermano, es increíble todo lo que pasa cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos, las emociones se vuelven tóxicas. Hermano, la ira y el rencor son emociones que Dios nos dio, pero no para que las tengamos permanentemente. La Biblia dice, airaos, pero ¿qué, hermanos? Pero no pequéis. En otras palabras, no está mal airarse, pero ya cuando pecamos airados es cuando se vuelve dañino a nuestra vida espiritual. La falta de perdón, hermanos, es tan peligrosa como si bebiéramos un poco de veneno cada día. A veces cuidamos el agua que tomamos y venden esa botellita Smart Water, ¿verdad? Que si no tiene cloro, no tiene esto, no tiene el otro, y nos cuidamos lo que tomamos porque no queremos intoxicarnos, no queremos envenenar nuestro sistema, no queremos dañar nuestros órganos, ¿verdad, hermanos? Pero a veces olvidamos que estamos bebiendo veneno todos los días cuando en nuestro corazón hay una ofensa no resuelta y pensamos, pues, como quiera no estoy viendo a la persona, como quiera ya pasó, como quiera es algo leve, pero en realidad, hermano, cuando no hemos perdonado a una persona de corazón, estamos delante de Dios como alguien que no ha cumplido su voluntad de perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y estamos en el riesgo, hermano, de que Dios diga tampoco, yo voy a perdonar tus ofensas. Y estamos en el riesgo de tener todas estas consecuencias dañinas para nuestra vida espiritual. Nos lastimamos a nosotros mismos, hermanos. Pero bueno, estábamos viendo la entrega a los verdugos, versículo 32. Dice en el versículo 34, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, hermanos. Y Dios espera que perdonemos. Ahí en Efesios 4, estamos aquí en Efesios, pero ve lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato de Dios. Pero pastor, es duro. Estaba leyendo, hermanos, un caso de la vida real. Y hay casos de la vida real que a veces uno no lo entiende. Pero son cosas que suceden. Una jovencita que cuando era niña había sido abusada sexualmente por un tío. Y esa jovencita creció y pensó que no iba a pasar gran cosas, que no iba a ser algo que le iba a afectar su vida espiritual, su vida física, su vida emocional. Pero ella pensó que lo había perdonado a su tío, que abusó de ella sexualmente cuando era una niña. Cuando empezó a perdonar, cuando ella pensó que había perdonado, dice, empezó a tener pesadillas. Esas pesadillas se dieron porque en realidad en su corazón no había un perdón genuino, en su corazón todavía había sentimientos de venganza
Todavía en su corazón había sentimientos de retribución a la persona que le había causado tal humillación, tal confusión, que le había robado tal precioso don que es su pureza. Y esa persona empezó a darse cuenta, lo que yo necesito es perdonar bíblicamente, perdonar de corazón, perdonar como Cristo me ha perdonado. Y hermano, qué bendición cuando reconocemos que estamos ofendidos y que necesitamos la medicina, podemos perdonar al que nos ofende. Y fíjese, aunque la otra persona no se haya arrepentido. A veces pensamos, cuando se arrepienta, lo perdono. Cuando me deje de ofender, lo perdono. O cuando esté listo a reconciliarme con la persona, lo perdono. Pero no, hermanos, no tenemos que esperar a que alguien se arrepienta o a que estemos listos para reconciliarnos con esa persona. Podemos perdonar aunque la otra persona no se haya arrepentido. ¿Por qué? Porque es un asunto que tiene que ver con mi relación entre Dios y yo. Es un asunto que tiene que ver con mi bienestar espiritual. Un asunto que tiene que ver con que Dios me siga contestando oraciones. Dios me perdone y quita en mi vida el verdugo y al devorador que están haciendo estragos en mi vida espiritual. Cuando esta jovencita perdonó, se dio cuenta después de 40 años. Tenía casi 60 años de edad. Cuando voy a leer el párrafo tal cual está, cuando empezó a perdonar, se embarcó en la sanidad emocional y le dijo al doctor que le estaba ayudando, desaparecieron mis pesadillas, mis dolores de cabeza y mi presión sanguínea se normalizó. Le llevó casi 4 años sentir que había perdonado por completo a esta persona. Y sigue adelante. Hermanos, es necesario el perdón, es bíblico, es necesario. Pero primer paso para perdonar, ¿qué necesitamos? Para perdonar, número 1, necesitamos reconocer, admitir que nos han ofendido. Evadir no ayuda, voltearle la vuelta a la persona no ayuda, bloquear la ofensa no ayuda. Tenemos que perdonar bíblicamente como Cristo nos ha perdonado, quitar la ofensa. Número 2, para perdonar necesitamos, número 2, hermanos, aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas. El perdón bíblico es dado bajo el patrón del perdón de Cristo para con nosotros. Como leímos en Efesios 4:32, dice, de la manera que Dios nos perdonó a nosotros, así también debemos perdonar a otros, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo nos perdonó Dios? Hermano, Dios nos perdonó porque Él primeramente nos ama y Cristo pagó el pecado. Él llevó el pecado sobre nosotros y Él lo pagó en la cruz. Él derramó su sangre y al tercer día resucitó y Él aplacó la ira del Padre para poder perdonar al pecador. Ahora, para yo perdonar, hermanos, no tengo que ir a una cruz ni derramar mi sangre. Para yo perdonar, lo que necesito es llevarle las ofensas a Cristo, hermanos. Porque Él ya las pagó. No tenemos que pagarlas otra vez. No tenemos que volver a derramar sangre nosotros. Ya fue derramada la sangre de Cristo para pagar los pecados. Vemos para perdonar, hermanos, tenemos que decidir, ya no puedo juzgar a la persona por la ofensa que me hizo. Cristo ya fue juzgado por esa ofensa en la cruz. Cristo ya llevó la paga y la consecuencia de ese pecado que me hicieron en la cruz del Calvario. Yo debo de soltar la persona, yo debo de dejársela a Cristo y dejar que Cristo se encargue de ella y Dios me ayude a entender que así como Cristo me ha perdonado a mí por gracia y sin merecerlo, así yo debo de perdonar a la otra persona por la gracia de Dios, aunque no lo merezca, porque yo necesito estar bien con mi Dios. Lucas 6:37, note lo que dice la palabra de Dios. Lucas 6, versículo 37, hermanos. Lucas 6:37 dice la palabra del Señor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis
y no seréis condenados. Perdonad, ¿y qué dice, hermanos? Y seréis perdonados. Yo necesito ser perdonado porque yo sigo ofendiendo a Dios, hermanos. Y doy gracias por mi Dios que me perdona si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para, ¿qué, hermanos? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, esa maldad que trae el pecado, que nos intoxica, que nos daña, que nos afecta. Dios puede limpiar toda la maldad, hermano. No solamente nos perdona, pero nos limpia. Y eso es lo que es el perdón. Dios nos perdona por no perdonar y Dios nos limpia de toda de esas toxinas y esa corrupción que hay en nuestro sistema espiritual, que nos van a llevar otra vez a estar sanos para recibir la paz, la gracia, el poder de Dios en nuestra vida, poder tener el gozo del Señor. Perdonar, hermanos, es alejar los pecados de la persona. Cuando no perdonamos, vemos a la persona y lo ponemos junto con los pecados, ¿verdad? Vemos una persona que me vio feo, o me faltó al respeto, o que no me dio lo que era mío, o me robó, etc. Y ponemos el pecado frente a la persona. Y lo vemos a través del pecado. Perdonar es ver a la persona a través de Cristo y no del pecado, que Cristo ya pagó su pecado y ese pecado ya fue alejado de esa persona por la sangre de Cristo yo debo de alejar también ese pecado de mi mente y de mi corazón. Vea lo que dice Salmo 103, versículo 12. Es una decisión, hermanos, no es algo que sucede automáticamente, es una decisión. Salmo 103, versículo 12, dice la palabra del Señor: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras, ¿qué, hermanos? Rebeliones. Esto es, Dios el Padre ha alejado nuestras rebeliones de nosotros, tan lejos como el oriente y el occidente, hermanos, en dos extremos opuestos, infinitamente alejados. Así, hermanos, así debemos de alejar las rebeliones, el pecado de la persona y decidir verlo a través de los ojos de Cristo como alguien, como a Cristo que ya llevó ese pecado, y yo necesito quitar ese pecado para que yo pueda perdonar al que me ofendió. Tercer punto, hermanos, ¿qué significa? ¿Cuál es el proceso de perdonar? Abiertamente entrega al ofensor en las manos de Dios. Agarra haz este ejercicio, hermano, en tu casa, pero agarra una pelota de esas, como las que venden para el estrés. No sé si las han comprado, las han visto, pelotas que uno puede presionar y apretar para el estrés y desestresarse con la pelota, apretarla y así bien fuerte. Agarra una de esas pelotas y apriétala en tu mano con toda tu fuerza. Ya que estés listo para perdonar a esa persona, empieza a orar y que veas a esa pelota y le pongas nombre: Pastor Ramos. O quien sea, ponle nombre a esa pelota, y cuando estés listo para perdonar, deja ir esa pelota. Suéltala. Porque, hermano, la falta de perdón es que estamos aferrándonos a esa persona y a las ofensas que me hizo y no la estoy dejando ir. Cristo, hermano, cuando nos perdonó, Él alejó nuestras ofensas. Tan lejos como está el oriente, el este del occidente, el oeste, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mientras tengamos a la persona agarrada por sus ofensas que me hizo y nos sigamos aferrando a que esa persona me las tiene que pagar y que esa persona tiene que sufrir y deseando lo peor para ella,
No vamos a poder perdonar bíblicamente porque, hermano, eso no es el perdón divino. Déjala ir y ponla en manos de Dios. Y pídele a Dios, cuando tengas las manos libres, o esa mano libre, pídele a Dios que te llene de su gracia, con su espíritu, de su amor. Ahora, para amar a esa persona que te ha ofendido. Nota que el amor no es siempre lo que fluye cuando perdonamos, porque es lo que menos sentimos, pero otra vez dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Proverbios 16:3. Vea conmigo, por favor, Proverbios 16:3. Fíjese lo que dice la Escritura acerca del perdón. Proverbios 16:3, o acerca de cualquier principio espiritual. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. ¿Qué dice, hermanos? Esto es, las obras son primero y luego los pensamientos. A veces queremos tener pensamientos de amor, de compasión, pensamientos con misericordia, pensamientos de compasión por la persona para perdonarla. Pero nos damos cuenta que esos pensamientos no llegan, hermanos. Pero Dios está diciendo, no esperes a esos pensamientos, encomienda a Jehová tus obras. En otras palabras, obedece al Señor, aunque no tengas las emociones para hacerlo, aunque ya se haya desgastado tu ser, aunque tus pensamientos te han llevado muy lejos en el rencor con esa persona, haz lo correcto. Y Dios te va a dar después las emociones y los pensamientos para que tú puedas seguir adelante. Y pídele a Dios que te dé amor por esa persona que tenías agarrada y amarrada, un amor genuino, para que la puedas perdonar de todo corazón, hermanos. Pastor, y si lo vuelvo a ver, y otra vez siento que... Ok, empieza en el paso 1 otra vez. De veras, no estoy... Empieza en el paso 1 otra vez. Reconoce que estás ofendido. Y después, acepta el perdón de Dios en tu vida. Repite lo que Cristo hizo por ti, como Dios te perdona todo el tiempo. Después, abiertamente, agarra esa pelota y ponle manos, y ponle, nombre y apellido, y siente todo lo que sientes por esa persona y apriétala. Pero finalmente tienes que decidir, tengo que dejarla ir. No puedo tener esa ofensa, guardarla porque me está afectando y no está dejando que Dios me bendiga. Número 4, hermanos, como proceso para perdonar, pídele a Dios que te ayude. Hermano, el perdón de Dios es por la gracia de Dios. Nadie podemos perdonar porque tenemos una fuerza de voluntad. Nadie podemos perdonar porque somos adultos. Hermano, no importa que seas adulto. Nadie podemos perdonar porque tenemos muchas experiencias dolorosas. No, hermanos. Para perdonar, el perdón es algo divino. El perdón no es humano. El perdón bíblico de quitar la ofensa, el perdón bíblico de amar a la persona que te ofendió, el perdón bíblico es de reconciliarte con la persona que tenías problemas y aún pedirle a Dios por ella. Es algo divino, hermanos. No es humano. Pídele a Dios que te ayude para que puedas perdonar a esa persona de corazón. Número 5. ¿Cómo perdonar? Pronuncia en voz alta delante de Dios, entre tú y Dios a solas. Pronuncia en voz alta palabras, una oración donde tú perdonas a esta persona. Algo, hermanos, algo hay cuando tú confiesas con tu boca algo. Cuando somos salvos, dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice, hermanos? Será salvo. Invocar el nombre del Señor, porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, los ángeles le confesarán delante del Padre que está en los cielos.
o Cristo. Hermano, algo con la boca, algo con unir los pensamientos, las emociones con la boca y hablar con Dios en voz alta. A veces ayuda a orar en voz alta para poder concentrarte, para poder estar bien encajando tus pensamientos. Y cuando tú perdones, allí en la intimidad de tu closet, a solas, en privado, dile: Padre Celestial, hoy decido, que es muy importante, hoy decido perdonar a... y llénala ahí. Y quizá te va a hacer falta espacio. Porque, hermanos, tenemos a veces fíjese, la razón que tenemos mala actitud con alguien es porque nos ofendió. No algo fuerte, pero nos ofendió. Y a veces porque no podemos ver a una persona a los ojos es que nos ofendió. A veces por la que no podemos saludar a alguien porque nos ofendió. Le damos la vuelta porque nos ofendió. A veces no queremos ver a la persona porque nos ofendió, pero no lo aceptamos y estamos tratando de salirnos por la tangente cuando dice Dios: debes de cortar en el mismo corazón del problema, que en tu corazón hay una ofensa contra esa persona. Dios quiere que estés libre para amarlo, para servirlo, para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Haz esta oración en voz alta y perdona a la persona por cualquier ofensa cometida hacia ti. Ya sea que lo hizo a propósito o que lo hizo por accidente. Ya sea que esta persona esté arrepentida o no esté arrepentida. Ya sea que esta persona esté buscando la reconciliación o no busque la reconciliación. Haz una oración con tu boca, con tus palabras, y dísela a Dios. Y hazla tantas veces necesites hacerla, porque, hermanos, la carne es débil. Y la carne quiere volver a agarrar esa pelota y quiere volver a presionarla y a apachurrarla y sacarle el jugo, la sangre y todo lo que tiene, porque esa es la naturaleza humana, hasta que Dios nos da victoria, hermanos. Cristo nos va a dar victoria cuando esa pelota vamos a verla allí, en lugar de quererla agarrar y quererla presionar y apachurrar y sacarle todo lo que trae. Vamos a acariciarla, vamos a besarla, vamos a divertirnos con ella, porque algo sucedió en nuestro corazón que Dios hizo, que nadie más puede hacer. A veces que la persona que nos ofende, hermano, ni siquiera sabe que nos ofendió. ¿Sabía eso? Hay gente que está ofendida con el gobierno, gente que está ofendida hasta con Dios. Y, hermano, ni siquiera lo aceptan. Están tratando de ignorarlo, están tratando de pasarlo por alto, pero no siempre la persona que nos ofende tuvo intención de ofendernos, pero nos ofendió y nos afectó. Por eso tenemos que tomar asuntos bíblicamente. Y si tienes la posibilidad de ir con la persona y seguir el proceso bíblico, note lo que dice el proceso bíblico, hermanos, en Mateo 18, para la reconciliación. Ahí en Mateo capítulo 18 dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 18 dice versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es, hermanos, el Señor nos dice que si podemos, si hay necesidad, vayamos con el prójimo y lo arreglemos. Pero si no se puede y es algo que tú puedes hacer con Dios, entre tú y Dios a solas, hazlo. Si así es suficiente, si así es bíblicamente suficiente para arreglarte a cuentas con Dios. Ahora, si tú ofendiste a alguien, hermano, y en esa ofendida también te ofendieron, entonces es mejor, porque tú estás sintiendo la necesidad, ir con la persona y pedir perdón. Dios quiere, hermanos, que perdonemos a los que nos ofenden, pero también Dios quiere que pidamos perdón a los que hemos ofendido. A veces pensamos, bueno, me ofendieron y nunca me pidieron perdón. ¿Para qué yo voy a ir a pedir perdón? Si a mí no me piden perdón tampoco. ¿Me explico? Y así vivimos, decimos, no, pues yo no voy a ir con él o no voy a ir con ella
no me voy a humillar, yo no voy a estarle pidiendo favor que me perdone. Si él no lo hace conmigo, tampoco yo lo voy a hacer con ella o con él. Pero sabe, hermano, es precisamente lo que Dios nos enseña. Cuando alguien nos ofende o alguien ofendemos a alguien y vamos a pedir perdón, eso le muestra a la persona la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y eso puede llevar a la persona al arrepentimiento. Termino con este versículo, Romanos 2:15, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 15. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. Romanos 2:15. Dice la palabra del Señor. Segundo, hermanos. Ok. Aquí en el libro de Romanos 2:4, no es 2:15, Romanos 2:4, dice la palabra de Dios. Fíjese, Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué, hermanos? Al arrepentimiento. ¿Acaso no es lo que Dios hace con nosotros, que cuando no merecemos nos es benigno? Cuando no merecemos, Dios nos es longánime. Cuando no merecemos, Dios nos es paciencia. Cuando no merecemos, Dios nos tiene mucha misericordia, hermanos, y eso nos guía al arrepentimiento. Así igualmente, cuando alguien me ofende o yo ofendo a alguien y voy y pido perdón, hermano, eso puede tocar el corazón de la otra persona para que Dios la mueva al arrepentimiento y también ella o él se arregle conmigo para poder estar ambos libres de la prisión, de la cárcel en la que nos metemos cuando estamos ofendidos. Dios nos quiere libertar, Dios nos quiere sacar, que seamos libres para hacer su voluntad, para gozar el fruto del Espíritu Santo, pero no podemos. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de congregarnos esta tarde y escuchar de la medicina del perdón, el poder del perdón bíblico. Y, Señor, cuánto lo necesitaba yo este mensaje. Cuánto, Señor, yo lo necesitaba. Yo pido que también mis hermanos lo hayan necesitado y lo pongamos por obra, porque todos ofendemos muchas veces y obviamente si todos ofendemos, Señor, muchos me ofenden a mí. Y, Señor, a veces llega el punto donde se nos llena el buche de granitos, de ofensas, y ya no podemos con una más. Y llegamos al punto, Señor, de dañarnos, lastimarnos, y estamos ya muy cargados. Dios, ayúdanos. Y quizá este proceso de perdón va a ser proceso de días, de meses, quizá varios meses, porque, Señor, a medida que vamos a ir perdonando, nos vas a enseñar más personas a quienes no hemos perdonado de corazón, con quienes tenemos algo, a quienes podemos tratar superficialmente bien, exteriormente, pero en el corazón de corazones hay una ofensa, hay una actitud, hay una mala intención, hay hay un resentimiento hacia tal persona, Dios, quizá del pasado, quizá de la niñez, y nos ha afectado tanto, Dios, que aún hoy batallamos, y cuando lo recordamos lloramos y nos sentimos mal, y Señor, nos palpita el corazón más rápido, y Señor, sentimos dolor y sentimos odio y rencor e ira y coraje, y a veces queremos desquitarnos con otros que ni la culpa tienen. Estamos llenos, Señor, de este veneno que nos ha derramado la falta de perdón en nuestro corazón. Hemos perdido el gozo, la paz. Dios, vivifica a tu iglesia, vívala. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición, primeramente a tu causa, a ti, Señor, y a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a amar y a perdonar para ser libres. Y, Señor, no mandes al verdugo. No queremos al verdugo, Señor, en nuestras vidas. Oh, no, Señor, no lo mandes. Perdónanos. No mandes al devorador. Perdónanos, Dios. Guárdanos del mal. Líbranos de caer en tentación. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.